Welcome to the Spanish Chat Show with Julie Jahde Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish chat books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at MyChatCompany.com. Míralo, look at it. Each show will be 9 minutes of English, 9 minutes of beginning Spanish, and 9 minutes of conversational Spanish. Let's begin our adventures with Julie, Aventuras con Julia, by chatting about Panama. Hola and hello, this is Julie Jahde Pospishil with the Spanish Chat Show. Today we have my friend Indy Engel here, Indira, from Panama. So we're so glad to have you here. It's great to have you. We're going to do our first part of the show in English, and then after about 9 minutes or so, we'll do Spanish, easier Spanish, and then more conversational Spanish. So here we go. Let's go ahead and get started. So hi, my name is Julie, and you are? Indira. Indira, very good. And your country is? Panama. Panama. And what is the population of Panama? About 4.4 million. Okay, great. And the capital? Panama City. So we say Ciudad de Panama. Very Panama good. City. Panama City, awesome. And population of Panama City, roughly? Roughly 2 million, 3, Okay. pushing there. So about half Mm-hmm. of everyone About lives in half, Panama yes. City. Mhm. Now, the country of Panama is kind of interesting with the money because they use the US dollar as a currency, but they call the coins the balboas. The Balboas. So yes, we do have $1, which is smaller coin, 50 cents, and then we have the equivalent to the dollar coins, 10 cents, nickels, and I kind of have them upside down so you can see. Yeah. And this is an older version that I keep because it has a number 5. And pennies. So as you can see, they're very similar to the American. Yeah, that's great. That's awesome. And the flag of Panama is kind of interesting here. So the flag of Panama has red, white, and blue. So it has the blue star in the top and the red star in the bottom. And what are some of the meanings of the flag and the colors of the flag? So when Panama became independent from Spain, there were 2 parties, the Conservador and the Liberador. Conservative and more Liberal. Yeah. And then once they settled into becoming independent, there was peace. So red, Liberal, blue, Conservador, and then the white represents peace. Oh, nice. So they kind of did half and half with the conservative and the liberal. Mm-hmm. Oh, that's really cool. And how about some places to visit? I've been to Panama, which was so amazing. I went to Panama City, and we actually took a bus from San Jose, Costa Rica, all the way to Panama City, Panama. It's from capital to capital. It was 18 hours for about $18 at that time, called Ticabús, which was really fun. So we saw a lot of Panama going through all the way down from San Jose, Costa Rica, all the way to Panama City. At least from the bus window, you know. Yeah. We saw. So Panama is such a diverse place. What places would you say are some good ones to visit? I know Panama City, go to the capital, and see the canal, the Panama Canal. Yes. And now there's a biodiversity museum, and it's in the Calzada de Amador, or in the Causeway. And right next to is the Smithsonian Research Tropical Center. And so they have a visitor center where you can go, and it's very inexpensive to visit, and they have guides, so they tell you about the fauna and flora of the region, but particularly in Panama, and the research they're doing. And they ask you English or Spanish, so they can tell you all about what you see. So it's very fascinating, right in that same area. And I've known you for a long time. We've been friends for a long time and worked together. And so tell me about where you're from up in northern Panama. So there's Chiriquí, the province where I'm from, and I am originally from what we call the plain area in Chiriquí. But it's a quick drive, like half hour to the mountains or to the beach. And I was kind of in the middle. And how far from the capital to Chiriquí?
So now, because of the widening of the Pan American Highway, Yeah. you can get to Panama City in 6 hours. Oh, great. And Or less. Before? What was it? Before it was 8 to 9 okay. hours. So it's really helped a lot. It's a lot faster. Yeah. Yeah. So it's about 6-hour drive. Yes. Okay. But there's 2 airlines, so you can fly And get there. Mm-hmm. Oh, neat. Yeah, Panama is such a great country to visit. So one thing I wanted to talk about is food in Panama, and you have made us these plantains, so sweet plantains. They kind of caramelize themselves. And tell us a little bit about the difference between a plantain and a banana. Okay. So this one, as you can see, is bigger. And they originally are green, the green plantain. But when we let them, when they ripen, they look like this. And then they have to be cooked. Like this one, the banana, you can eat raw. You know, we all eat bananas. But the plantain, you have to cook. This is one way of cooking them. So we peel them, slice them, and cook them with a little bit of water. I added cinnamon because I like cinnamon and brown sugar. And that helps with the caramelization of the little syrup in it. Nice. And we eat it with rice and beans and chicken or beef. Even for breakfast, lunch, dinner, anytime. Snack anytime. So yeah, that's great. I know when you cut them, when they're green and kind of cut them, it's more like a potato. And then you fry them, and then, do you say tostones in Panama? I know in Puerto Rico they say tostones, but... Patacones. Patacones in Panama, yeah. So when you cut them up and fry them, almost like a potato chip, but with a little bit of a banana flavor, you have the patacones. Right. And then when you wait till it's like almost black, like the whole stem is falling off, and then you can get those caramelized sweet ones like these here too. Here in the U.S., yes. But in Panama, if they are like that, then they're no good to cook. Oh. So that's a difference. That's interesting. Here, you have to wait for them to get black. Yes. But like this, you could wait a little longer, and it'll be sweet. Yeah. But maybe it's because of the length of time, you know, when they're exporting them to here. But in Panama, if you see black you don't ones, wait. No. Okay. Black, it's gone. Oh, it's done. It's overdone. Yes. Well, that's kind of interesting. So we have some souvenirs around here, or things we brought home from Panama. One of the things I brought is a mask that's kind of like a mola mask. And then there's these molas. And do you want to tell us a little bit about the mola? Like here's a frog mola. So this is a craft that's made by the Guna Indians in the reservation that's closest to Colombia. And they, as you can see, kind of looks like a quilt. This one was a cat and a dog. And they represent the animals and vegetation. So any mola you will see has either animals or vegetation, fish, lizards. So that's true. Made by Guna Indians. And like I said, they're closer to Colombia. So the Chocó area and the Colombian side also has molas. So kind of we share that between Panama and Colombia, the art of the mola from the Indians. And here's a butterfly one too. And tell us about the Shakira necklace. Shakira. So Shakira is a craft from... You can kind of hold it up so they can see a little bit. There you go. So this one is more or I can hold like a design. Some of our friends that make them, and they're trying to learn the art, so they use different colors. This one is more the one that the Nave Buglé make, and these are the colors they use. This is from my home province, from Chiriquí. Wow. So the natives from the reservation make these colors. And tell us a little bit about, so there's a traditional dress or traditional outfit, and tell us a little bit about the shoes you have over there. Okay, so this is La Pollera right here, and their headgear is very elaborate, and it takes a long time to put on. It's very expensive, so usually it's handed down from the ancestors, like from the grandma. You can buy them, but they're about $1,500 to $2,000 to buy a pollera. They're handmade. All of the detail in the top and the bottom of the dress, the skirt. And the shoes, so these are called cutarras. Every Panamanian in the central provinces, the central part of Panama, has these. And they are made out of leather, as you can see, leather. And the key is to put them on. They're very tight, but as you wear them and dance and move around, they stretch.
So, cutarras. Cucharas. Well, that's great. For our last thing in English, anything else you want to tell us about Panama? A very diverse place. You cannot find, say, one thing. It's quite a diverse country. Yeah. People, food, places to see is very diverse. That's so amazing. And I know we both have bracelets from Panama, too. Shakira. Shakira. Excellent. Well, now we're going to speak a little bit in Spanish about all of the same things about Panama and a little bit more, too. So, hola, me llamo Julia, la maestra Julia, y ¿cómo se llama usted? Me llamo Indira. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, encantada. Bueno de tenerte hoy. Mi país se llama Panamá. Panamá. La población. La población en Panamá, 4.4 millones. Ok, excelente. ¿Y la capital? ¿Cuál es la capital? Es la ciudad de Panamá. Muy bien. ¿Y cuál es la población de la capital? Aproximadamente 2 millones de personas, 2, 3. So, la mitad, entonces, viven en la capital. La Sí. mitad de la gente de Panamá viven en la capital. Correcto. Y la moneda nacional es muy interesante porque usan los billetes de dólares de Estados Unidos, de América, pero también tiene monedas, y las monedas, y se llama Balboa, ¿sí? Sí. Entonces, muéstranos un poquito de las monedas. Sí. Tenemos 50 centavos, tiene Balboa. Balboa es el nombre de la moneda, pero no tenemos el billete, solo la moneda. Se parece mucho a la de Estados Unidos, 50 centavos. Este es $1 más pequeño, 10 centavos, igual que en Estados Unidos, mismo color, cobre, y 5 centavos o $1. Y aquí hay otra. Muy bien. Excelente. Entonces, la bandera de Panamá también es muy interesante. Tiene 3 colores, blanco, azul y rojo. Y cuéntanos un poquito de la bandera de Panamá. Claro que sí. ¿Qué significa? Los colores representan los partidos en el tiempo de la independencia. Habían 2, o se unieron 2. Y la independencia de España. Y la sí. independencia de España, sí, la original. Teníamos el grupo liberal y el partido conservador, cada uno con su color, ¿no? Rojo y el azul representan esos partidos, y el blanco es la paz, que cuando se pusieron de acuerdo en establecer el país luego de la independencia. Muy bien. Y entonces el rojo es... El liberal y el azul el conservador. Ok, interesante. También yo fui a Panamá hace muchos años y fuimos a la capital de Panamá, pero también fuimos en un autobús desde la capital de Costa Rica, de San José, hasta la capital de Panamá. Son 18 horas por $18 en el autobús. Fue muy, muy largo, con mucho aire acondicionado y por las montañas y todo. Entonces, la tierra de Panamá es muy diversa. Hemos visto desde la ventana del autobús las montañas y tantos. Hay la capital con el canal de Panamá. Cuéntanos un poquito del canal y de Chiriquí, donde usted es. Sí, el canal de Panamá está en la provincia, donde está la capital. Y yo vivo aproximadamente a 5 horas en la provincia de Chiriquí, que está cerca a Costa Rica. Entonces, ahora, con la Panamericana, que tiene 4 carriles, está expandida, 6 horas entre Chiriquí y Panamá para llegar, para manejar. Y antes era como Antes 8 horas. Antes 8 horas. Son mucho mejor ahora Mucho con la más carretera. Más rápido. Más rápido. Ahora tenemos que hablar de la comida de Panamá. Entonces, hay una diferencia entre, decimos la banana o... Guineo. Guineo en Panamá. Y también plátano. Plátano. Entonces, cuando el plátano está verde, usamos y tiene que friarlo. Freírlo, sí. Freírlo. Gracias. Como patacones, dicen. Correcto. O también en Puerto Rico dicen tostones. Son como chips aquí, más o menos. Sí, sí. Papas o chips, pero tiene sabor un poquito de banana o guineo. Ajá, sí. Pero cuando está muy, muy,
maduro, Ujú. dicen que es negro o casi parece que tiene que tirarlo a la basura, pero le usan para hacer plátanos maduros o dulces. A veces dicen plátanos dulces en otros países. Sí. Entonces, cuéntanos de la receta de los plátanos, porque Indy los hace plátanos dulces. Sí, a este le decimos plátano en tentación porque está azucarado. Le ponemos azúcar morena y canela y se fríe antes de cocinar a fuego lento para que se haga el sirope. Entonces son dulces y tienen que cocinarse. El plátano maduro hay que cocinarlo. El guineo se puede comer, pero el plátano sin cocinar. El plátano hay que cocinar. Hay que cocinarlo, o si no, duele el estómago. Sí, pero son muy, muy ricos ahora, después de cocinarlo. Sí, también aquí tenemos muchos recuerdos. Yo tengo una máscara de Panamá, de las islas Gunas, ¿ya? Ajá, Y entonces también hay molas de Panamá. Y molas son así, es una rana o un pescado, creo. Parece un pescado. Parece sí. un pescado. Pero atrás puede notar que está tejida. Costuras. Costuras. Cosen con una aguja muy finita y pequeña, tipo colcha o quilt. Aquí es una mariposa y también un gato y un perro. Y puede ver atrás las costuras. Las costuras, sí. Ajá. Sí, los Gunayala representan la flora y la fauna de la región. Entonces, todo el arte de Mola tiene animales o plantas. Y las islas Gunayala van desde Panamá hasta Colombia. Sí, está pero cerca. Tiene su propia Sí, son una reservación. Le llamamos la comarca de San Blas. Y ellos sí se gobiernan ellos mismos. Es un archipiélago de aproximadamente 400 islas. Fuimos allí y fue increíble. Muy bonito. Muy Buenísimo. bonito, sí. Y entonces, cuéntanos de la chiriquí que tiene aquí. Sí, esta es manualidad de Chiriquí. Shakira. 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 Sí, está bien. Shakira de Chiriquí. Oh, ya, la Shakira de Chiriquí. Vamos a decirlos 3 veces como trabalenguas. Shakira de Chiriquí. Sí, y este es hecho por personas que aprenden cómo hacer la Shakira. Entonces, no es un estilo o colores que utilizarían los nave buglé, pero ahora la gente le gusta ponerse Shakiras en su ropa, las mujeres. Y este es hecho es más tradicional. Este es tradicional, hecho por mujeres nove, le llamamos nove buglé. Antes se le llamaba guayní, ahora son los nove buglé. Interesante. Y este es lo más colorido. Y cuéntame de los zapatos o sandalias que tiene ahí. Las cutarras. Especiales, Las cutarras. Sí, en el centro de Panamá, en las provincias centrales, la gente viste este calzado, se llama cutarra, están hechos de cuero y cuando los compran o cuando se los ponen, tienen que estar muy apretados. Entonces, con el baile, con el trabajo, se van abriendo y son más cómodos. A mí me gusta que dices baile antes de trabajo. Sí. También es hay que importante. bailar, es bueno bailar, sí. Hay que bailar la cutarra. Hay que bailar la cutarra. Y luego se casa un poquito mejor. Exacto. Cabe mejor. Sí, Yeah. sí. Y entonces, hablamos de baile, de esa muñeca que tiene. Es la pollera. Ajá. La pollera es el traje tradicional de Panamá con el adorno del cabello y el vestido que generalmente es heredado de la familia. Pero si uno no tiene, lo puede comprar y cuesta $1,500, $2,000 todo el conjunto. $1,500, mucho. Solo para todo. todo el vestido. Sí, todo el vestido. Bueno, es lo último que verifiqué. Tal vez cueste más ahora, pero... Porque tarda mucho de... Sí, la costura de la camisa y la falda, pero también los tembleques, se llaman los adornos del cabello, y la joyería. La joyería es muy cara también. Ajá. Todo oro. Entiendo, ya. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de Panamá y de su vida. Y entonces, ¿cómo eligió vivir en Nebraska?
Pues sí, mi esposo y yo decidimos, era más fácil para mí venir acá porque yo ya hablaba inglés. Ajá. Él tenía español de sobrevivencia y no iba a poder conseguir trabajo tan fácilmente en Panamá como yo aquí. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles cosas extrañas de su país o echas de menos de? Mi familia Oh, me Mi encanta mamá su familia. y la Saludos a comida. su familia. y la comida. Y la comida. Oh, ya, la comida tan rica, sí. ¿Qué tiene de diferente Nebraska y a su país? Hay varias cosas, principalmente el paisaje. En Nebraska todo es plano, pero en Panamá hay montañas, hay playa, hay Hay de todo. de todo, hay de todo. Entonces, ¿Dice selva o bosque selva tropical? o bosque tropical, jungla, sí. Todo. Tiene de todo. Tiene de todo, de todo. ¿Qué es similar, parecido entre Nebraska y Panamá? Pienso que el valor de la familia, el amor por el trabajo, por lo que se tiene, ¿no? Y trabajar arduamente, eso es muy similar. Y el amor de la familia, definitivamente. Ajá, sí. ¿Tiene alguna historia divertida sobre confusiones de idiomas? Muchas para contar, pero la más reciente es no pronunciar correctamente el apellido de una compañera de trabajo, Maestra. Oh. Y sus estudiantes, una estudiante, me ayudó y me dijo, se dice así. Sí. Los niños todos se ríen. Sí, siempre los niños, sí. Sí. Cuando fuimos a Panamá en el autobús, mi cuento es que íbamos en el autobús, sí, y teníamos sandalias y ropa de verano, porque era verano y buen tiempo. Pero toda la gente viene con suéter, con chaqueta, con, no sé, qué, hasta gorro. Todo, como invierno. Y decimos, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y al final nos di cuenta que toda la noche viajamos 18 horas en autobús y el frío con el aire acondicionado, tanto. Entonces ellos, tan amables, los panameños, están dándonos sus mantas, Sí. o manteles, Las mantas, sí. las mantas y todo para que no tuvimos tanto frío. Sí, Pero ya, sí, eso es mi cuento de Panamá. ¿Tiene consejos para otros viajeros? Tener baja expectativa o no tener expectativas. Tener mucha paciencia y apreciar la diferencia, porque hay mucha diferencia. Estar más relajados, porque todo se mueve un poco más lento en Panamá que como se mueve aquí en Estados Unidos. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿por qué cosas da gracias en su vida? Por mi habilidad de hablar 2 idiomas y comunicarme, y por mi familia. El apoyo que tengo de ellos es muy precioso y sí, invaluable. Ajá, la familia. Y entonces, ¿cuál es su jerga favorita de Panamá? Pa'lante. 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 ¿Qué significa para adelante? O forward en inglés. ¿no? Pa'lante. Pa'lante. No importa el problema, pa'lante. Pa'lante. Muy bien. Es buen consejos también. Sí. Entonces, ser bilingüe ayuda a usted en muchos lugares, ¿sí? ¿Qué significa en su vida ser bilingüe? ¿O qué le gusta de ser bilingüe? He tenido la oportunidad de ayudar a personas cuando están en problemas, ya sea viajando en el aeropuerto. En el aeropuerto. Ocurre siempre la gente perdida que no saben o no entienden cómo llegar a un lugar o leer algo, interpretar. Entonces, poder ayudar a las personas usando mi conocimiento, ya sea de inglés, español o viceversa, porque también he ayudado en Panamá a turistas. Ajá. Entonces, es muy bonito poder moverme de un idioma al otro con facilidad. Es una experiencia que me gustaría que mucha gente tuviera.
Más para de lo que- ayudar a los demás también. para eso, ayudar, yeah. para enseñar. Me gusta mucho Ujú. enseñar. Ajá, excelente, porque eres maestra también Soy maestra de de español. Sí. Qué bien para los niños. Entonces, al final, en los finales minutos, ¿qué quieren que otras personas sepan de su país de Panamá? La diversidad que existe entre no solamente la gente, sino la comida, las costumbres. No hay un solo lugar único. Hay mucha variedad y se debe a la historia de Panamá con la construcción del canal, con la construcción del ferrocarril. Siempre ha sido un lugar de paso, pero la gente se enamora de Panamá y se queda. Entonces eso ha hecho que el país sea tan diverso. Yeah, a mí me encanta Panamá. Ahora quiero volver. Quiero regresar. Bienvenida. Ok, perfecto. Vámonos. Excelente. Well, muchas gracias, Maestra Indy y amiga. Entonces, ¿algo más en los últimos minutos? O... Pues gracias por invitarme. Ajá. Hemos tenido buenas aventuras. Siempre, aventuras con de Julia. todo tipo, aventuras con la maestra Julia, y me has ayudado a pensar y a reconocer todo lo interesante y diferente de donde yo vengo. Cuando uno está en su lugar, su hogar, toma muchas cosas por hecho, pero cuando está lejos se da cuenta, extraño el plátano en tentación, extraño los aguacates, extraño todo. Entonces La ahora lo familia. aprecio, la familia, la mamá, ahora lo aprecio mucho. Ajá. Well, muchas gracias a ti, a usted, para venir acá. Y nos vemos pronto entonces. Y ya está. Vamos a aprender más de Panamá y otros países. Hay 21 países que hablan español, hispanohablantes. Y entonces cada día vamos a hacer otro país. Muchas gracias, Maestra Indy, y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.